El aire frío de noviembre golpeaba el rostro de Marco Delgado mientras caminaba apresuradamente por la avenida principal. Su teléfono vibraba constantemente en el bolsillo de su costoso traje azul marino, pero por primera vez en años decidió ignorarlo. La junta directiva podía esperar 5 minutos. Necesitaba este momento para sí mismo, para aclarar su mente antes de cerrar el trato que elevaría a su empresa de software a una valoración de $1.000 millones. Fue entonces cuando la vio. Elena Vega estaba parada en la acera de enfrente, junto a una pequeña cafetería. Su cabello castaño caía libremente sobre sus hombros y en sus brazos, envuelta en una manta rosa pálido, dormía plácidamente una bebé. Marco se detuvo en seco, ignorando a los transeúntes que chocaban contra él, maldiciendo por lo bajo. 3 años. 3 años desde aquella última discusión que había marcado el final definitivo de su relación. «Nunca podré darte lo que necesitas», le había dicho él. «Y yo no puedo renunciar a formar una familia», había respondido ella con lágrimas en los ojos. Y ahora, ahí estaba Elena, con un bebé en brazos. La imagen lo golpeó con más fuerza que cualquier noticia de la bolsa. Sin pensarlo 2 veces, Marco cruzó la calle, esquivando autos que tocaban el claxon furiosamente. Su corazón latía con fuerza cuando finalmente llegó frente a ella. «¿Elena?» Su voz sonó más insegura de lo que hubiera querido. Ella levantó la mirada y el reconocimiento inmediato dio paso a la sorpresa, luego a algo que Marco no pudo descifrar. ¿Incomodidad? ¿Resignación? «Marco», respondió ella, ajustando suavemente a la bebé en sus brazos. «Vaya sorpresa». Un silencio incómodo se apoderó del momento. Elena lucía diferente. Seguía siendo hermosa, pero había algo nuevo en su mirada, una determinación mezclada con cansancio. Las ojeras bajo sus ojos contaban una historia que Marco no conocía. «Y esta pequeña», comenzó él, señalando con un gesto a la bebé. «Es Sofía», respondió Elena, una suave sonrisa iluminando su rostro al mirar a la niña. «Tiene 6 meses». Marco hizo cálculos mentales rápidamente. 6 meses. No podía ser suya. El alivio que sintió lo confundió. «Es preciosa», dijo con sinceridad. «¿Estás, es decir, tienes prisa o podríamos tomar un café?» Elena pareció dudar. «En realidad tenemos cita con el pediatra en 20 minutos». «Por supuesto», Marco asintió intentando ocultar su decepción. «Debe ser una locura manejar todo sola». Algo en el rostro de Elena se tensó. «Me las arreglo bien», respondió secamente. Sofía se removió en sus brazos haciendo pequeños sonidos. Marco observó con fascinación cómo Elena inmediatamente cambiaba su postura, meciéndola suavemente, susurrándole palabras de consuelo. Era un baile perfecto entre madre e hija. «Siempre supe que serías una madre maravillosa». Las palabras escaparon de su boca sin permiso. Elena lo miró entonces, realmente lo miró, por primera vez desde que se habían encontrado. «Las cosas cambian, Marco. Las personas también». «Algunas cosas no», respondió él sosteniendo su mirada. «Te ves bien, Elena». Ella soltó una risa seca. «Te agradezco la mentira piadosa. No he dormido más de 3 horas seguidas en meses». «Aún así», insistió él, «hay algo diferente en ti. Se llama maternidad. Cambia tus prioridades». Marco quiso preguntar por el padre, por su trabajo en el hospital de investigación, por los miles de detalles que se había perdido en estos años. Pero el momento no era el adecuado, y lo sabía. «No quiero hacerte llegar tarde», dijo en cambio sacando una tarjeta de su bolsillo, «pero me encantaría ponerme al día contigo. Mi número sigue siendo el mismo». Elena tomó la tarjeta con cierta vacilación. «No ha cambiado mucho en mi vida, excepto por lo obvio», dijo inclinando la cabeza hacia Sofía. «Me gustaría escuchar sobre lo obvio», respondió Marco con una sonrisa tentativa. «Cuando tengas tiempo». El teléfono de Marco vibró nuevamente, esta vez con más insistencia. La realidad volvía a imponerse. «Tu imperio reclama tu atención», observó Elena con un dejo de la familiaridad que alguna vez compartieron. «Algunas cosas definitivamente no cambian». Marco ignoró el comentario y el teléfono. «¿Me llamarás?» Elena ajustó el pequeño gorro de Sofía antes de responder. «No lo sé, Marco.
No sé si es buena idea abrir viejas heridas. O tal vez es tiempo de sanarlas, sugirió él. Ella solo asintió, una respuesta ambigua antes de despedirse. Marco la observó alejarse, notando su abrigo ligeramente gastado, la forma en que protegía a Sofía del viento, la dignidad con la que cargaba lo que parecía ser un peso considerable. Mientras regresaba a su reunión, el millonario no podía sacudirse la sensación de que acababa de encontrarse con algo mucho más valioso que cualquier acuerdo empresarial. Y por primera vez en 3 años, sintió que había una conversación inacabada que necesitaba desesperadamente continuar. Su asistente lo llamó por 5ª vez. Esta vez contestó: «Voy para allá», dijo con firmeza. «Pero necesito que investigues algo para mí. Es personal». 3 días después del encuentro, Marco revisaba el informe que su asistente había preparado mientras observaba las luces de la ciudad desde su ático en el piso 30. Los detalles que leía le provocaban una mezcla de asombro y preocupación. Elena había abandonado su prometedora carrera como investigadora en medicina pediátrica. Ahora trabajaba como trabajadora social en un centro comunitario, con un salario que probablemente era una fracción de lo que ganaba antes. Y Sofía. Marco se detuvo en esa parte del informe, leyéndola por 3ª vez. Bebé abandonada en el Hospital Central, nacida con una condición cardíaca congénita, adoptada por la doctora Vega tras su participación como voluntaria en el caso. No era su hija biológica. Elena había adoptado a una niña con necesidades médicas especiales. El impacto de esta revelación dejó a Marco paralizado por unos instantes. Su teléfono permanecía en silencio. Elena no había llamado. «No puedo esperar más», murmuró para sí mismo, tomando una decisión. Al día siguiente, Marco se encontraba estratégicamente sentado en la cafetería a una cuadra del modesto edificio de apartamentos donde, según su investigación, vivía Elena. Fingió sorpresa cuando la vio entrar con Sofía en un portabebé. «¿Marco?» Elena se detuvo junto a su mesa. «¿Qué coincidencia o destino?», respondió él con una sonrisa tentativa. «¿Te importa?», señaló la silla vacía frente a él. Elena dudó un momento antes de asentir. «Solo tengo media hora antes de volver al trabajo. La guardería está cerca». Marco observó cómo Elena acomodaba a Sofía con movimientos expertos, cómo revisaba la temperatura del biberón en su muñeca, cómo la pequeña la miraba con total confianza. Era una coreografía perfecta. «Te ves como si llevaras toda la vida haciendo esto», comentó. «6 meses pueden parecer toda una vida cuando duermes 3 horas por noche», respondió ella con una sonrisa cansada. Marco respiró profundo. Decidió ser directo. «Sé sobre Sofía, Elena, sobre su condición y cómo llegó a ti». La expresión de Elena se endureció instantáneamente. «¿Me investigaste?». Su voz contenía una mezcla de incredulidad y enojo. Quería entender por qué la brillante investigadora que conocí ahora trabaja por la mitad de su salario anterior. «Eso no era asunto tuyo», respondió ella comenzando a recoger sus cosas. «Por favor, quédate». Marco suavizó su tono. «Lo siento. Es un mal hábito del mundo empresarial. Investigamos antes de involucrarnos». Elena se detuvo, meciendo suavemente a Sofía, que comenzaba a inquietarse. «No estamos haciendo un trato comercial, Marco». «Lo sé», admitió él, «pero necesitaba entender». «¿Entender qué exactamente?» «Todo. ¿Por qué dejaste tu carrera? ¿Por qué adoptaste a Sofía sola? ¿Por qué pareces estar luchando cuando podrías...?» «¿Cuándo podría qué?». El desafío en su voz era evidente. «Tener una vida más fácil, no complicarme». Marco observó a Sofía, quien ahora jugaba tranquilamente con un pequeño juguete. «Ella te eligió a ti tanto como tú a ella, ¿verdad?». La pregunta pareció desarmar a Elena. Sus ojos se suavizaron. Estaba haciendo una rotación en cardiología pediátrica. Sofía había estado allí 3 meses, sin visitas, sin familia. Los trabajadores sociales no encontraban un hogar dispuesto a asumir sus necesidades médicas. Elena acarició suavemente la mejilla de la bebé. «Un día entré a revisarla y abrió los ojos. Me miró y simplemente supe que era mi hija». Marco sintió un nudo en la garganta. «Así que renunciaste a todo». «No, Marco». La firmeza en su voz lo sorprendió. «No renuncié a nada.
Elegí algo diferente, algo que importaba más. El contraste con sus propias elecciones golpeó a Marco con fuerza. Él siempre había priorizado el éxito empresarial, incluso a costa de su relación. La idea de tener una familia le había parecido un obstáculo para sus ambiciones. «Tu edificio está programado para remodelación», mencionó, cambiando ligeramente el tema. «¿Ya encontraste un nuevo lugar?» Elena pareció sorprendida por su conocimiento. «Estoy buscando. No es fácil encontrar algo accesible que esté cerca del hospital donde Sofía recibe tratamiento. Tengo contactos en bienes raíces», ofreció Marco cautelosamente. «Podría ayudarte». «No necesito caridad, Marco». «No es caridad», respondió él rápidamente. «Es un ofrecimiento de ayuda de un... ¿amigo?» La palabra quedó suspendida entre ellos como una pregunta. Sofía comenzó a llorar en ese momento, interrumpiendo la tensión. Elena la tomó en brazos, meciéndola suavemente. Marco observó fascinado cómo la bebé se calmaba inmediatamente al escuchar la suave voz de su madre. «Tiene tus ojos», dijo sin pensar. Elena levantó la mirada, sorprendida. «No es biológicamente mía, Marco. Lo sé, pero tiene tu mirada. Esa intensidad, esa forma de observar todo, como si estuviera resolviendo un gran misterio». Sonrió. «Siempre fue lo que más me gustó de ti». Un leve rubor cubrió las mejillas de Elena, recordándole a Marco momentos del pasado que creía olvidados. «Debo irme», dijo ella, mirando su reloj. «La guardería... ¿Puedo acompañarlas?», preguntó levantándose antes de que ella pudiera responder. Elena pareció considerar su respuesta cuidadosamente. «Sofía necesita su rutina. No quiero confundirla». Marco asintió, ocultando su decepción. «Lo entiendo». Mientras Elena preparaba a Sofía para salir, Marco notó el discreto collar que llevaba, el mismo que él le había regalado para su primer aniversario, un pequeño detalle que ella había conservado a través de los años. «Elena», dijo cuando ella estaba a punto de marcharse, «¿puedo invitarlas a cenar? A tu casa para no interrumpir la rutina de Sofía. Puedo llevar la comida». Ella se detuvo en la puerta. «¿Por qué, Marco? ¿Por qué ahora después de 3 años?» La pregunta era justa. Marco decidió ser completamente honesto. «Porque cuando te vi con Sofía en la calle, algo cambió dentro de mí. No puedo explicarlo todavía, pero necesito entenderlo. Y para eso, necesito conocerte de nuevo, a ti y a Sofía». Elena lo estudió por un largo momento antes de responder. «Viernes a las 7. Sofía se duerme a las 8, así que no llegues tarde», dijo finalmente, antes de salir de la cafetería. Marco permaneció allí, observándolas alejarse por la ventana. La visión de Elena protegiendo a Sofía del frío le provocó una sensación que no había experimentado en años, la de querer proteger algo más importante que sus propios intereses. Tomó su teléfono y canceló todas sus reuniones del viernes. Por primera vez en su vida, algo más tenía prioridad sobre su imperio empresarial. El aroma a pasta recién hecha inundaba el pequeño apartamento cuando Marco tocó la puerta exactamente a las 7. Llevaba una bolsa con comida italiana del restaurante favorito de Elena, una botella de vino tinto y un pequeño paquete envuelto en papel colorido. Elena abrió la puerta con Sofía en brazos. La bebé llevaba un mameluco blanco con pequeñas estrellas y miraba al visitante con curiosidad. «Puntual», comentó Elena, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. «Eso sí es una novedad». Marco sonrió, recordando las innumerables veces que había llegado tarde durante su relación, siempre con alguna llamada de negocios como excusa. «La gente cambia», respondió entrando al apartamento. El lugar era pequeño pero acogedor, decorado con fotos de Elena y Sofía, plantas en las esquinas y libros apilados estratégicamente. Un apartamento muy diferente al lujoso loft que habían compartido brevemente años atrás. «Traje ravioles de tu restaurante favorito», dijo, mostrando las bolsas, «y esto es para Sofía». Le extendió el pequeño paquete a Elena, quien lo miró con suspicacia. «No era necesario». «Ábrelo», insistió él. «No es nada extravagante, lo prometo». Con cierta vacilación, Elena desenvolvió el regalo mientras sostenía a Sofía. Era un pequeño libro de tela con diferentes texturas, diseñado para bebés. «Es
Perfecto para su edad, admitió ella genuinamente sorprendida. Investigué un poco, confesó Marco algo avergonzado. La dependienta de la tienda fue muy paciente con mis 1000 preguntas. El comentario arrancó una pequeña sonrisa a Elena. Puso a Sofía en su silla alta y le dio el libro que la bebé inmediatamente comenzó a explorar con sus pequeñas manos. Le encanta, observó Marco, sintiendo una inexplicable satisfacción al ver a Sofía disfrutar de su regalo. Mientras Elena servía la comida, Marco notó detalles que hablaban de su nueva vida. Los medicamentos cuidadosamente organizados en un estante, el calendario en la pared lleno de anotaciones sobre citas médicas, los juguetes adaptados para estimulación temprana. «¿Cómo está su corazón?», preguntó con genuina preocupación. Elena lo miró sorprendida por la pregunta específica. «Estable. Necesitará otra cirugía en unos meses, pero los médicos son optimistas», hizo una pausa. «¿También investigaste sobre su condición?» «Síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico», respondió Marco. «Leí algunos artículos médicos, aunque debo admitir que entendí apenas la mitad». Elena sonrió levemente. «Es una condición seria, pero manejable con las intervenciones adecuadas. Sofía es fuerte». La cena transcurrió con una conversación sorprendentemente fácil. Hablaron de los viejos amigos en común, de la empresa de Marco, de los cambios en la ciudad. Cuidadosamente evitaron hablar del pasado compartido. Después de dar de comer a Sofía, Elena la preparó para dormir. Marco observó desde la puerta de la habitación cómo le cantaba suavemente, acariciando su cabello hasta que la pequeña cerró los ojos. «Tienes una voz hermosa», comentó cuando Elena salió silenciosamente de la habitación. «Nunca te escuché cantar así». «Nunca tuve una razón tan importante», respondió ella, dirigiéndose a la sala. Compartieron un vaso de vino en el pequeño sofá, con el monitor de bebé encendido sobre la mesa. «¿Por qué dejaste la investigación?», preguntó finalmente Marco. «Estabas a punto de publicar un estudio importante cuando terminamos», completó ella. «El estudio se publicó, pero cuando adopté a Sofía necesitaba un trabajo con horarios más flexibles. La investigación exigía demasiadas horas». Marco asintió pensativo. «Y el trabajo social te da esa flexibilidad». «Menos dinero, más tiempo», confirmó ella. «Un trato que nunca considerarías». El comentario, aunque dicho sin malicia, tocó un nervio sensible. «Elena», Marco dejó su copa en la mesa. «¿Sobre nuestra ruptura?» «No, Marco», ella lo interrumpió. «No necesitamos desenterrar eso ahora. Pero quiero que entiendas». «Entiendo perfectamente». Su voz era tranquila pero firme. «Querías libertad para construir tu imperio. Yo quería una familia. Ambos elegimos lo que consideramos más importante». Marco la observó detenidamente. La Elena que conocía 3 años atrás habría evitado el conflicto, habría expresado su dolor de forma más emocional. Esta nueva Elena hablaba con una claridad que resultaba desconcertante. «¿Y no te arrepientes?», preguntó él. «De lo que podríamos haber tenido». Elena sostuvo su mirada. «Cada vez que miro a Sofía, sé que estoy exactamente donde debo estar». Hizo una pausa. «¿Y tú? ¿El imperio valió la pena?». La pregunta quedó flotando entre ellos. Marco miró alrededor del pequeño apartamento, pensando en su ático solitario con vista a la ciudad. «Conseguí todo lo que quería», respondió finalmente. «Y descubrí que no era suficiente». Un pequeño silencio se estableció entre ellos, no incómodo, sino reflexivo. «¿Has encontrado nuevo apartamento?», preguntó Marco cambiando el tema. Elena suspiró. «Todavía buscando. Los precios son absurdos y necesito algo en planta baja o con elevador por los equipos médicos de Sofía». Marco se inclinó hacia adelante, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Conozco un edificio en Polanco donde acaban de terminar un desarrollo con departamentos totalmente accesibles. El constructor me debe algunos favores». Elena entrecerró los ojos. «Marco, no voy a aceptar que me compres un apartamento». «No estoy ofreciendo comprarlo», aclaró rápidamente. «Solo podría conseguirte prioridad en la lista de espera. Y quizás un pequeño descuento». Aún así, Elena dejó su copa. «No puedo aceptar ese tipo de ayuda». «¿Por qué no?», preguntó él genuinamente confundido. «Porque no quiero depender de ti,
porque no quiero que Sofía te vea como una solución mágica a nuestros problemas. Su voz se tensó. Porque no sé qué estás buscando realmente al volver a mi vida. La honestidad brutal de Elena lo dejó momentáneamente sin palabras. No estoy buscando nada, respondió finalmente. Solo me importas. Siempre me importaste. Pero no lo suficiente como para quedarte. El comentario salió antes de que Elena pudiera contenerlo. El monitor de bebé emitió un pequeño sonido. Sofía se movía en su cuna. Ambos miraron instintivamente hacia el aparato, agradeciendo la interrupción. Marco se levantó sintiendo que era momento de irse. «Lamento si te incomodé con mi oferta», dijo mientras recogía su chaqueta. «No era mi intención». Elena lo acompañó hasta la puerta, su expresión más suave ahora. «Gracias por la cena», dijo. «A Sofía le gustó conocerte. ¿Puedo volver a visitarlas?», preguntó deteniéndose en el umbral. Elena pareció considerar la pregunta cuidadosamente. «Supongo que sí», respondió finalmente. «Pero Marco, necesito que entiendas algo. Sofía es mi prioridad ahora. No puedo permitir que entre y salga de su vida según tus impulsos». Marco asintió, comprendiendo la advertencia. «Lo entiendo, y respeto eso». Hizo una pausa. «Te llamaré mañana». Mientras descendía por las escaleras, Marco sintió una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la calidez de haber compartido ese momento con Elena y Sofía. Por otro, la frustración de sentirse rechazado en su intento de ayudar. En el fondo, sabía que Elena tenía razón en desconfiar. Él no tenía un buen historial cuando se trataba de compromiso y estabilidad, pero por primera vez en su vida sentía un deseo genuino de demostrar que podía ser diferente. Al llegar a su auto, miró hacia la ventana iluminada del apartamento. Por un momento, vislumbró a Elena revisando a Sofía una última vez antes de cerrar las cortinas. Era una imagen que lo acompañaría durante toda la noche. El teléfono de Marco sonó a las 2:37 de la madrugada. Despertó sobresaltado, buscando a tientas el aparato en la oscuridad. Al ver el nombre de Elena en la pantalla, un escalofrío recorrió su espalda. «¿Elena?», respondió, incorporándose de inmediato. «Marco...». Su voz sonaba entrecortada, casi irreconocible. «Sofía está en el hospital. Tuvo una crisis respiratoria y...». Un sollozo interrumpió sus palabras. «Estoy sola aquí, y los médicos no me dicen nada todavía». «¿En qué hospital están?», preguntó él, ya poniéndose los pantalones con el teléfono apretado entre el hombro y la oreja. «Central. Urgencias pediátricas», respondió ella. «No tienes que venir. Solo necesitaba hablar con alguien y...». «Estaré ahí en 20 minutos», la interrumpió Marco con firmeza. «No te muevas». El trayecto al hospital fue un borrón de semáforos y calles desiertas. Marco conducía con una sola idea en mente: llegar junto a Elena lo antes posible. Este sentido de urgencia por otra persona era una sensación olvidada para él, acostumbrado a priorizar emergencias empresariales sobre cualquier necesidad personal. Encontró a Elena en la sala de espera, sentada en una incómoda silla de plástico, abrazándose a sí misma. Tenía el cabello despeinado y vestía una sudadera sobre lo que parecía ser un pijama. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, se fijaron en él con una mezcla de sorpresa y alivio cuando lo vio acercarse. «¿Viniste?», murmuró mientras él se sentaba a su lado. «Por supuesto que vine», respondió, dejando un café y un sándwich frente a ella. «Supuse que no habrías comido nada». Elena miró la comida y negó con la cabeza. «No puedo comer, no hasta saber que ella está bien». Marco asintió, sin insistir. En lugar de eso, preguntó: «¿Qué han dicho los médicos?». Su frecuencia cardíaca empezó a elevarse después de medianoche, explicó Elena, su voz profesional contrastando con el temblor de sus manos. Luego presentó dificultad respiratoria. La traje inmediatamente, pero... Su voz se quebró. Nunca había tenido una crisis así. Marco resistió el impulso de abrazarla, inseguro de cómo reaccionaría. En cambio, colocó suavemente su mano sobre la de ella. «Sofía es fuerte, como su madre». Elena no retiró su mano. Durante las siguientes horas permanecieron así, en silencio la mayor parte del tiempo,
ocasionalmente intercambiando palabras de consuelo mientras las manecillas del reloj avanzaban con dolorosa lentitud. A las 5 de la mañana, cuando el primer rayo de sol comenzaba a filtrarse por las ventanas del hospital, un médico finalmente apareció. ¿Familiares de Sofía Vega? Elena se levantó de un salto. Marco lo hizo también, instintivamente colocándose junto a ella como un apoyo silencioso. «Soy su madre», respondió Elena, su voz temblorosa. «¿Cómo está mi niña?» «Estable», respondió el médico con una leve sonrisa. «Logramos controlar la crisis». Su condición cardíaca complicó la situación, pero respondió bien al tratamiento. Necesitará quedarse un par de días para observación. Elena cerró los ojos, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Marco sintió un nudo en la garganta. «¿Podemos verla?», preguntó él antes de darse cuenta de que quizás no tenía derecho a hacer esa pregunta. El médico los miró a ambos. «Usted es familia», intervino Elena antes de que Marco pudiera responder. «Sofía tiene una habitación individual. Pueden pasar los dos, pero solo unos minutos». Cuando entraron a la habitación, Marco se quedó ligeramente atrás, permitiendo a Elena acercarse primero a la pequeña cuna médica. Sofía dormía conectada a varios monitores, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración. Parecía tan frágil bajo las luces hospitalarias. «Hola, mi amor», susurró Elena, acariciando suavemente la mejilla de su hija. «Mamá está aquí». Marco observó en silencio, sintiendo una emoción que no podía nombrar, algo protector y profundo que nunca había experimentado. Cuando regresaron a la sala de espera, Elena parecía físicamente agotada. Las horas de angustia habían cobrado su precio. «Deberías dormir un poco», sugirió Marco. «Puedo quedarse mientras descansas». «No puedo dejarla», protestó Elena débilmente. «No la estarás dejando. Estaré aquí vigilando. Te despertaré si hay cualquier cambio». Después de cierta resistencia, Elena finalmente accedió a recostarse en una fila de sillas, utilizando el abrigo de Marco como almohada. En cuestión de minutos, el agotamiento la venció. Las primeras horas de la mañana dieron paso a un largo día hospitalario. Marco canceló todas sus reuniones por mensaje, ignorando las llamadas desesperadas de su asistente. Por primera vez en su carrera, su empresa no era su prioridad inmediata. Cuando Elena despertó, Marco le entregó ropa limpia que había enviado a buscar a su apartamento. «¿Cómo?», comenzó ella sorprendida. «Le pedí a mi asistente que recogiera algunas cosas para ti», explicó. «Espero que no te moleste. Pensé que querrías cambiarte». Elena tomó el pequeño bolso, visiblemente conmovida por el gesto. «Gracias», dijo simplemente. La luz del atardecer teñía la sala de espera cuando finalmente pudieron volver a ver a Sofía. La pequeña estaba despierta esta vez, sus ojos curiosos siguiendo los movimientos de las enfermeras. Cuando vio a Elena, agitó sus manitas con entusiasmo. «Alguien se siente mucho mejor», comentó la enfermera sonriendo. «Es una luchadora». Elena tomó a Sofía en brazos, meciéndola suavemente. Marco las observaba desde la puerta, sin querer interrumpir el momento. «Puedes acercarte», dijo Elena, sorprendiéndolo. «Creo que quiere conocer a quien me acompañó toda la noche». Con cierta vacilación, Marco se acercó. Sofía lo miró con curiosidad, extendiendo una pequeña mano hacia él. Instintivamente, Marco le ofreció su dedo, que la bebé agarró con sorprendente fuerza. «Tiene un agarre fuerte», comentó sintiendo una inexplicable emoción al establecer este mínimo contacto. «Siempre ha sido así», respondió Elena con una sonrisa cansada. «Desde el primer día. Cuando finalmente dejaron el hospital esa noche, con la promesa de regresar temprano a la mañana siguiente, caminaron juntos hacia el estacionamiento en un cómodo silencio. «Nunca me dijiste por qué me llamaste a mí», comentó Marco mientras abría la puerta del auto para Elena. «Debe haber otras personas más cercanas en tu vida ahora». Elena lo miró largamente antes de responder. «La verdad es que no las hay», admitió. «Mi familia está en Monterrey. Mis amigos del hospital se distanciaron cuando dejé la investigación, y mis compañeros actuales no es lo mismo». «¿Así que soy tu última opción?», preguntó Marco,
intentando sonar ligero, aunque la pregunta tenía un peso real. No, respondió ella con sorprendente sinceridad. Fuiste la primera persona en quien pensé, y eso me asustó. La confesión quedó flotando entre ellos mientras regresaban al apartamento de Elena. Al llegar, Marco insistió en subir con ella para asegurarse de que estuviera bien. El apartamento parecía diferente ahora, con la ausencia de Sofía. Más silencioso, casi triste. Parece vacío sin ella, ¿verdad?, comentó Elena, como leyendo sus pensamientos. Es increíble cómo alguien tan pequeño puede llenar tanto espacio. Volverá pronto, le aseguró Marco. Mañana a primera hora estaré aquí para llevarte al hospital. Elena lo miró, realmente lo miró, como evaluando algo fundamental sobre él. ¿Por qué estás haciendo todo esto, Marco?, preguntó finalmente. Y no me digas que solo porque te importamos. Marco consideró su respuesta cuidadosamente. Esta vez no podía recurrir a respuestas fáciles o evasivas. Porque cuando te vi con Sofía en la calle, sentí como si me mostraras un camino alternativo, comenzó, eligiendo sus palabras con precisión. Un camino que pude haber tomado, pero que rechacé por miedo. Y ahora, después de alcanzar todo lo que creí querer, me doy cuenta de que he estado construyendo un imperio para nadie, ni siquiera para mí mismo. Marco, no estoy diciendo que quiera insertar en tu vida, continuó él. Solo estoy aprendiendo, por primera vez, que hay cosas más importantes que cerrar un trato o ganar una negociación. Elena se acercó lentamente y, para sorpresa de Marco, lo abrazó. Un abrazo simple, pero profundamente sincero. Gracias por estar ahí hoy, susurró contra su hombro. No podría haberlo hecho sola. Cuando Marco regresó a su ático esa noche, el espacio de lujo que siempre le había proporcionado orgullo, repentinamente, le pareció vacío y sin propósito. En su teléfono configuró una alarma para las 6:00 a.m. Por primera vez en años, algo más importante que su empresa lo esperaba al amanecer. Las siguientes semanas establecieron un ritmo diferente en la vida de Marco. Sus mañanas, antes dominadas por llamadas internacionales y revisión de informes financieros, ahora frecuentemente incluían visitas al apartamento de Elena y Sofía. El regreso de la pequeña del hospital había marcado un nuevo comienzo en su relación con ambas. Al principio, sus visitas eran breves y tentativas. Llevaba comida, pequeños regalos para Sofía, o simplemente ofrecía su ayuda para tareas cotidianas. Elena, aunque inicialmente cautelosa, gradualmente comenzó a bajar sus defensas. Una tarde de jueves, Marco llegó sin anunciarse, cargando una bolsa de supermercado. «Pensé en cocinar hoy», anunció cuando Elena abrió la puerta, visiblemente sorprendida. «Nada elaborado, solo pasta. Es prácticamente lo único que sé hacer». Elena lo miró con escepticismo, pero lo dejó entrar. «¿Tú? ¿Cocinando? Esto tengo que verlo». Sofía, ahora más recuperada, gateaba energéticamente por la sala. Al ver a Marco, extendió sus brazos hacia él, un gesto que lo sorprendió tanto como a Elena. «Parece que tienes una admiradora», comentó Elena con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la preocupación. Marco dudó un momento antes de agacharse y levantar a Sofía. La naturalidad con que la pequeña se acomodó en sus brazos lo dejó momentáneamente sin palabras. «Hola, pequeña valiente», murmuró sintiendo un nudo en la garganta. «¿Cómo estás hoy?» Elena los observaba con una expresión indescifrable. «Nunca te había visto sostener a un bebé antes», comentó mientras se dirigía a la cocina. «De hecho, solías ponerte nervioso cuando tus primos traían a sus hijos a las reuniones familiares». Marco siguió a Elena con Sofía en brazos. «Supongo que nunca había tenido una razón para intentarlo», respondió con sinceridad. La cocina se convirtió en un espacio compartido esa noche. Marco preparando la pasta, Elena haciendo una ensalada, Sofía observándolos desde su silla alta, ocasionalmente aplaudiendo como si apreciara el espectáculo. «¿Recuerdas cuando intentamos vivir juntos?», preguntó Elena mientras servía la comida. «Apenas usábamos la cocina. Siempre estábamos demasiado ocupados». Marco asintió, recordando el lujoso apartamento que habían compartido brevemente, más como un hotel que como un hogar. «Ordenábamos comida casi todas las noches», recordó. «Y raramente comíamos juntos». «Diferentes prioridades»,
comentó Elena mientras cortaba la pasta en trozos pequeños para Sofía. La observación podría haber creado tensión, pero Marco notó que no había reproche en su voz, solo una constatación de hechos. Durante la cena, Marco mencionó casualmente: «He estado investigando sobre el síndrome de Sofía. Hay un especialista en Boston haciendo avances importantes en procedimientos menos invasivos para casos como el suyo». Elena lo miró sorprendida. «Fue el doctor Ramírez. Lo sé, he leído sus estudios. Estará en la ciudad el próximo mes para un congreso», continuó Marco. «Podría ser valioso conseguir una consulta con él». Elena dejó el tenedor sobre el plato. «Marco, una consulta con él cuesta más que mi salario mensual y no está dentro de nuestra cobertura médica». «Lo sé», respondió él con cautela, recordando su anterior rechazo a su ayuda. «No estoy ofreciendo pagarlo, solo mencionaba la oportunidad». Elena estudió su rostro, buscando alguna intención oculta. Finalmente suspiró. «Lo siento, me pongo a la defensiva demasiado rápido contigo». «Con razón», admitió Marco. «No fui la persona más confiable en el pasado». La honestidad de su respuesta pareció desarmar a Elena. Sofía eligió ese momento para lanzar un trozo de pasta que aterrizó perfectamente en el cabello de Marco, rompiendo la tensión con risas inesperadas. Mientras limpiaban la cocina después de la cena, Marco observó la rutina de medicamentos de Sofía, aprendiendo los nombres y dosis. «Nunca imaginé que te interesarías tanto en los detalles médicos», comentó Elena mientras preparaba los medicamentos nocturnos. «Quiero entender su condición», respondió Marco simplemente. «Quiero poder ayudar si alguna vez lo necesitas». Elena no respondió inmediatamente, pero algo en su expresión se suavizó. Esa noche, después de acostar a Sofía, compartieron un café en el pequeño balcón. La ciudad brillaba bajo ellos, una vista menos espectacular que desde el ático de Marco, pero de alguna manera más real, más conectada con la vida cotidiana. «Elena», comenzó Marco mirando su taza, «he estado pensando mucho en nuestra conversación en el hospital». «¿Qué parte específicamente?», preguntó ella. «Sobre construir un imperio para nadie», respondió él. «He comenzado a reestructurar mi compañía». «¿Qué significa eso exactamente?» «Estoy delegando más responsabilidades, estableciendo horarios de trabajo razonables para mí mismo». Hizo una pausa. «Por primera vez, estoy considerando qué quiero realmente de la vida, más allá del éxito empresarial». Elena lo miró largamente antes de preguntar: «¿Y qué has descubierto?». Marco giró su taza entre las manos, buscando las palabras adecuadas. «Que la conexión humana no puede posponerse indefinidamente», respondió finalmente. «Que el éxito sin nadie con quien compartirlo es incompleto». Un silencio cómodo cayó entre ellos, lleno de posibilidades no expresadas. Los días se convirtieron en semanas. Marco aprendió la rutina de Sofía, sus medicamentos, sus horas de siesta, sus comidas favoritas. Aprendió a reconocer sus diferentes llantos y cómo consolarla. Elena observaba esta transformación con una mezcla de asombro y cautela. Una tarde, mientras Sofía dormía, Elena encontró a Marco revisando anuncios de apartamentos. «Todavía buscando», explicó ella, sentándose junto a él. «El plazo para desalojar se acerca». Marco asintió, mostrándole un anuncio que había marcado. «Este está cerca del hospital, tiene elevador y suficiente espacio para las necesidades de Sofía. Y cuesta el doble de lo que puedo pagar», señaló Elena con resignación. «Lo sé», respondió Marco, «pero pensé que podríamos ir a verlo de todos modos. Tal vez puedas negociar el precio o encontrar una compañera de piso». Elena lo miró con sorpresa. «¿No vas a ofrecer comprarlo por mí?». Marco sostuvo su mirada. «No, la última vez dejaste claro que no querías ese tipo de ayuda. Estoy respetando tu decisión». Elena pareció momentáneamente desconcertada por su respuesta. «Gracias», dijo finalmente, «por escucharme realmente». 2 días después, visitaron el apartamento juntos. Era luminoso, accesible y cercano al hospital donde Sofía recibía tratamiento. Elena lo recorrió con expresión soñadora pero realista, sabiendo que estaba fuera de su alcance. De regreso en su coche, Marco la sorprendió con una sugerencia diferente. «Tengo una propiedad en la misma zona, un pequeño apartamento que compré como inversión.
Está vacío actualmente. Hizo una pausa. Podrías quedarte allí mientras encuentras algo permanente. Pagarías lo que puedas, cuando puedas. Elena lo miró con sospecha. ¿Es esto una táctica diferente para ayudarme financieramente? No, respondió él con calma. Es un ofrecimiento práctico. El apartamento está vacío de todos modos. Prefiero que lo uses tú a que sigas sin generar ingresos. Elena pareció considerar la propuesta. ¿Puedo verlo primero? Visitaron el apartamento esa misma tarde. Era más pequeño que el anterior, pero igualmente accesible y bien ubicado. Marco observó a Elena recorrer el espacio, evaluándolo para las necesidades de Sofía. «No has decorado nada», comentó ella, notando las paredes desnudas. «Lo compré hace 2 meses. No he tenido tiempo de ocuparme de eso». Elena se detuvo frente a la ventana, contemplando la vista. Finalmente se volvió hacia él. «Aceptaré quedarnos temporalmente», dijo, «pero con condiciones. Pagaré un alquiler justo, no lo que pueda. Y cualquier renovación o adaptación que necesite hacer para Sofía, la financiaré yo». Marco asintió, reconociendo la importancia de mantener su independencia. «Me parece justo», respondió extendiéndole la llave. «Es tuyo por el tiempo que lo necesites». Elena tomó la llave, sus dedos rozando brevemente los de Marco. «Gracias», dijo suavemente, «por entender que necesito hacer esto a mi manera». Mientras regresaban al apartamento actual de Elena, Marco sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. No era un retorno a lo que habían sido antes, sino el comienzo de algo nuevo, construido sobre bases más sólidas que el pasado. Esa noche, mientras se despedía en la puerta, Elena lo detuvo con una pregunta. «¿Por qué no me presionas como antes? El Marco que conocí siempre tenía que salirse con la suya». Él consideró la pregunta seriamente. «Porque finalmente entendí que algunas cosas no se pueden controlar o negociar», respondió, «y que las más valiosas hay que ganarlas, no comprarlas». Elena sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Buenas noches, Marco». «Buenas noches, Elena». Mientras conducía de regreso a su ático, Marco comprendió que, por primera vez en su vida, sus prioridades habían cambiado completamente, y que el cambio, lejos de disminuirlo, lo había hecho sentir más pleno que nunca. La mudanza ocurrió un sábado de octubre. El cielo amenazaba lluvia mientras Marco ayudaba a cargar la última caja del camión hacia el nuevo apartamento. Elena supervisaba el proceso con Sofía en brazos, quien observaba todo con ojos curiosos. «Es oficialmente su nuevo hogar», anunció Marco, entregándole ceremoniosamente un pequeño juego de llaves con un llavero en forma de estrella. Elena lo recibió con una sonrisa cansada pero genuina. Las últimas semanas habían sido agotadoras. Empacar mientras cuidaba de Sofía, finalizar detalles con el casero anterior, coordinar las adaptaciones necesarias en el nuevo lugar. «No habríamos logrado hacer esto sin ti», admitió, un reconocimiento que a Marco le costó más de lo que había imaginado. El apartamento, aunque originalmente vacío, ahora mostraba toques personales. Marco había respetado el deseo de Elena de hacer las cosas a su manera, limitándose a ayudar con la logística y el trabajo físico. Juntos habían pintado las paredes de colores suaves, instalado barras de seguridad en el baño para cuando Sofía creciera, y adaptado un rincón de la sala como área médica discreta para sus tratamientos. «¿Quieres que desempaque algo más?», ofreció Marco mientras Elena acomodaba a Sofía en su nueva habitación. «Has hecho suficiente por hoy», respondió ella regresando a la sala. «Además, tengo entendido que tienes una videoconferencia internacional en 2 horas». Marco sonrió, sorprendido de que ella recordara su agenda. «La cancelaré. Esto es más importante». Elena se detuvo frente a él estudiando su rostro con una expresión que Marco no pudo descifrar. «¿Quién eres y qué hiciste con Marco Delgado? El hombre que conocí nunca habría cancelado una reunión de negocios por ayudar en una mudanza». «Quizás no lo conocías tan bien como creías», respondió él suavemente. «O quizás ha cambiado más de lo que imaginas». La conversación quedó interrumpida cuando Sofía comenzó a llorar desde su habitación. Para sorpresa de ambos, Marco reaccionó primero. «Yo voy»,
dijo dirigiéndose a la habitación con una naturalidad que semanas atrás habría sido impensable. Elena lo observó marcharse, una expresión compleja en su rostro. Esa noche, después de acostar a Sofía, compartieron una cena sencilla en la pequeña terraza del apartamento. La ciudad brillaba bajo ellos, el aire fresco de octubre envolviendo la conversación en una intimidad inesperada. «Mañana es la consulta con el doctor Ramírez», mencionó Elena, refiriéndose al especialista que Marco había sugerido. «Aún no puedo creer que hayamos conseguido una cita». Lo que Elena no sabía es que Marco había movido influencias considerables para asegurar esa consulta, respetando su deseo de pagar ella misma los honorarios médicos. «Sofía merece lo mejor», respondió simplemente. «¿Estás nerviosa?» Elena asintió, jugueteando con su tenedor. «Las últimas pruebas no fueron tan buenas como esperábamos. Temo que recomiende adelantar la cirugía». Marco cubrió suavemente su mano con la suya. «Estaré ahí, si me quieres contigo», ofreció, preparado para su rechazo. Para su sorpresa, Elena entrelazó sus dedos con los suyos. «Me gustaría eso», admitió en voz baja. «Sofía también». El momento compartido tenía un peso diferente a cualquier intimidad que hubieran experimentado en su relación anterior. No era la pasión impulsiva de antes, sino algo más profundo, construido sobre el entendimiento mutuo y el respeto ganado a través de las dificultades. La mañana siguiente, en la consulta, el doctor Ramírez confirmó los temores de Elena. Sofía necesitaría otra cirugía pronto. Marco observó cómo Elena absorbía la noticia con una fortaleza que lo dejó admirado, haciendo preguntas precisas, discutiendo opciones, siempre enfocada en lo mejor para su hija. En el auto, de regreso al apartamento, Elena finalmente se permitió mostrar su vulnerabilidad. «Tengo miedo, Marco», confesó, su voz apenas un susurro. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para lo que viene?» Marco detuvo el auto en un semáforo y giró para mirarla directamente. «Eres la persona más fuerte que conozco, Elena. Y no estás sola en esto». Hizo una pausa. «No lo estás». Cuando llegaron al apartamento, Sofía los recibió con alegres balbuceos desde los brazos de la niñera. La normalidad de su sonrisa, la perfección de sus pequeños dedos aferrándose a Elena, contrastaban dolorosamente con las preocupaciones médicas que ahora pesaban sobre ellos. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Marco encontró a Elena revisando compulsivamente páginas médicas en su laptop. «Necesitas descansar», dijo suavemente cerrando la computadora. «Mañana podrás seguir investigando». «No puedo detenerme», respondió ella, frotándose los ojos cansados. «Siento que cada minuto cuenta». Marco se sentó a su lado en el sofá. «Lo entiendo, pero agotarte no ayudará a Sofía». Tomó sus manos entre las suyas. «Confía en mí en esto. He aprendido de la manera difícil que algunas batallas no se ganan trabajando hasta el agotamiento». Elena lo miró con curiosidad. «¿Cuándo te volviste tan sabio?» «Cuando vi a una madre soltera adoptar a una niña con necesidades especiales y manejar todo con más gracia y fortaleza de lo que yo jamás he manejado mis supuestos logros empresariales», respondió con sinceridad. La semana siguiente transcurrió en un ritmo acelerado. Preparativos para la cirugía, consultas adicionales, formularios de seguro. Marco reorganizó completamente su agenda laboral para estar disponible cuando Elena lo necesitara, delegando responsabilidades que antes consideraba intransferibles. Fue durante este tiempo, viendo a Marco integrarse naturalmente en su rutina diaria, que Elena comenzó a reconocer la profundidad del cambio en él. No eran solo palabras o promesas, eran acciones consistentes, día tras día. El día anterior a la cirugía de Sofía, mientras la pequeña dormía su siesta, Marco se sentó con Elena en la sala. «Necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó, su tono inusualmente formal. Elena sintió un nudo en el estómago, temiendo malas noticias. «¿Qué sucede?» Marco tomó un sobre de su chaqueta y se lo entregó. Elena lo abrió con dedos temblorosos, encontrando documentos legales en su interior. «¿Qué es esto?», preguntó confundida al ver el nombre de Sofía en los papeles. «Solicitud de adopción», respondió Marco, su voz firme pero vulnerable.
Quiero adoptar legalmente a Sofía, como copadre, independientemente de lo que suceda entre nosotros. Elena lo miró atónita, sin palabras. Sé que es inesperado, continuó él, y entenderé si tu respuesta es no. Pero estos meses con ustedes me han mostrado lo que realmente importa. Sofía merece tener 2 personas que la respalden legalmente, que aseguren su futuro pase lo que pase. Elena revisó los documentos, notando que Marco había especificado claramente que la custodia principal seguiría siendo de ella, que no afectaría su autonomía como madre. Marco, esto es... comenzó, aún procesando. ¿Estás seguro? La adopción es un compromiso permanente. Sofía no es un proyecto empresarial que puedas abandonar si cambias de opinión. Lo sé, respondió él, sin ofenderse por la duda. No puedo prometer ser perfecto, pero puedo prometer que nunca dejaré de intentarlo, de aprender a ser el padre que ella merece. Hizo una pausa. La amo, Elena. No sabía que podía sentir esto por alguien que no lleva mi sangre, pero la amo como si siempre hubiera sido parte de mi vida. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena mientras escuchaba las palabras que jamás imaginó oír del hombre que una vez había rechazado la idea misma de paternidad. ¿Y nosotros?, preguntó finalmente. ¿Esto es solo por Sofía? Marco tomó sus manos entre las suyas. Te amo, Elena. Creo que nunca dejé de hacerlo, confesó. Pero esto no es una condición. Si decides que solo puedo ser parte de la vida de Sofía como un padre adoptivo sin que retomemos nuestra relación, lo aceptaré. Lo que ustedes necesiten es lo que estoy dispuesto a hacer. Elena estudió su rostro, buscando cualquier señal de duda o insinceridad. No encontró ninguna. «Has cambiado tanto», murmuró, casi para sí misma. «Tú me cambiaste», respondió él. «Tú y Sofía me mostraron lo que es realmente importante». Elena se levantó y caminó hacia la ventana, necesitando espacio para procesar todo. Finalmente se volvió hacia él. «Necesito tiempo para pensar en esto», dijo con honestidad. «Es una decisión demasiado importante para tomarla apresuradamente». Marco asintió, respetando su respuesta. «Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites». Se levantó para marcharse. «Estaré en el hospital mañana para la cirugía de Sofía, como prometí». Cuando llegó a la puerta, Elena lo llamó. «Marco». Su voz era suave pero firme. «Gracias por querer ser parte de nuestras vidas de esta manera». Él sonrió levemente antes de marcharse, dejándola con sus pensamientos. La cirugía de Sofía fue un éxito, aunque las horas de espera fueron agonizantes. Marco permaneció junto a Elena todo el tiempo, ofreciendo silencioso apoyo, café y la estabilidad que ella necesitaba para mantenerse fuerte. Una semana después, con Sofía recuperándose satisfactoriamente en casa, Elena encontró a Marco en la terraza una noche, mirando pensativamente hacia la ciudad. «He tomado una decisión», dijo, uniéndose a él. Marco se giró para mirarla, su expresión abierta pero cautelosa. «¿Sobre la adopción?» «Sí», interrumpió ella. «Y sobre nosotros». Tomó sus manos entre las suyas, un gesto que ahora se sentía natural entre ellos. «Quiero que Sofía tenga un padre como el que has demostrado que puedes ser», dijo con voz firme. «Y quiero darnos una oportunidad, Marco, una oportunidad real, basada en quienes somos ahora, no en quienes éramos antes». Marco la miró, una mezcla de esperanza y temor en sus ojos. «¿Estás segura?» Elena asintió, una sonrisa iluminando su rostro cansado. «Nunca he estado más segura de nada. La familia no siempre es la que te toca por nacimiento». Hizo una pausa. «A veces es la que eliges construir». Esa noche, en la quietud del apartamento, con Sofía durmiendo pacíficamente y un futuro incierto pero prometedor ante ellos, sellaron su compromiso con un beso que hablaba de segundas oportunidades, de lecciones aprendidas y de un amor más maduro y profundo que el que habían conocido antes. La familia que habían elegido construir apenas comenzaba su historia, 3 años después. El sonido de risas infantiles inundaba la terraza, mientras Sofía, ahora de 4 años, perseguía burbujas que flotaban en el aire cálido de la tarde. Su cabello castaño, recogido en 2 coletas despeinadas, rebotaba con cada paso entusiasta.
Aunque una pequeña cicatriz asomaba por encima del cuello de su vestido veraniego, nada en su energía desbordante revelaba las batallas médicas que había enfrentado. Marco la observaba desde la mesa de la terraza, donde revisaba documentos con la concentración dividida entre el trabajo y su hija. Cada pocos minutos levantaba la mirada para asegurarse de que Sofía seguía disfrutando su juego, una rutina inconsciente que se había convertido en parte de su vida. «Papá, mira qué grande», exclamó Sofía cuando una burbuja particularmente grande flotó hacia el cielo. «Impresionante, campeona», respondió Marco, dejando completamente de lado sus papeles para unirse a su admiración. Elena salió a la terraza con una bandeja de limonada, observando la escena con una sonrisa. Los últimos 3 años habían traído cambios que ninguno hubiera podido predecir aquella tarde de noviembre, cuando se reencontraron en la calle. «La doctora Martínez llamó», anunció Elena, sirviendo los vasos. «Los últimos resultados son excelentes. Sofía no necesitará revisión hasta dentro de 6 meses». Marco exhaló un suspiro de alivio, intercambiando una mirada cómplice con Elena. Ambos sabían lo que significaba: medio año de normalidad, sin hospitales, sin preocupaciones constantes. «Hay que celebrarlo», declaró levantándose para abrazar a Elena. «¿Cena especial esta noche?». Sofía interrumpió su juego al escuchar la conversación, acercándose con ojos expectantes. «¿Podemos ir al restaurante del acuario?», preguntó refiriéndose a su lugar favorito, «y ver los peces después». Elena se agachó a su altura, acomodando un mechón rebelde tras su oreja. «Es una excelente idea, mi amor, pero recuerda que mañana tienes escuela». «Prometo acostarme temprano», negoció Sofía con la astucia que había desarrollado, para diversión y ocasional consternación de sus padres. Marco observó el intercambio con silenciosa gratitud. La normalidad de esta escena familiar, algo que alguna vez había considerado aburrido y limitante, ahora representaba todo lo que valoraba. El apartamento que compartían ya no era el pequeño lugar que Marco había ofrecido temporalmente. 6 meses después de la cirugía de Sofía, habían decidido buscar algo más permanente, un hogar que reflejara su nueva vida conjunta. Encontraron una casa con jardín, más alejada del centro, pero perfecta para las necesidades de una niña activa y en crecimiento. Elena había regresado parcialmente a la investigación, ahora dirigiendo un pequeño equipo enfocado en cardiopatías infantiles, un proyecto que Marco había apoyado logísticamente, pero que ella dirigía con total autonomía profesional. Su experiencia personal con Sofía había transformado su enfoque médico, convirtiéndola en una investigadora más empática y determinada. Por su parte, Marco había reestructurado completamente su empresa, delegó operaciones diarias, implementó horarios que respetaban la vida familiar, e incluso desarrolló una fundación centrada en apoyar a familias con niños que requerían tratamientos médicos especializados. Su éxito financiero ahora tenía un propósito que iba más allá de la acumulación de riqueza. «¿En qué piensas?», preguntó Elena, notando su mirada pensativa mientras Sofía regresaba a sus burbujas. «En cómo cambió todo», respondió, enlazando sus dedos con los de ella. «En cómo casi pierdo esto por miedo». Elena apretó suavemente su mano. Después de 3 años juntos, conocía bien los momentos de reflexión de Marco. «Llegaste justo cuando debías», respondió simplemente. La pequeña caja de terciopelo que Marco guardaba en su escritorio vino a su mente. La había comprado hace semanas, esperando el momento perfecto. Quizás esta noche, después de la celebración con Sofía, cuando la pequeña estuviera dormida. Un timbre interrumpió sus pensamientos. Elena fue a atender mientras Marco continuaba observando a Sofía, maravillándose de cómo algo tan pequeño había reordenado completamente su existencia. Elena regresó acompañada por una mujer de mediana edad con aspecto oficial, carpetas en mano. Marco la reconoció inmediatamente, la trabajadora social que había llevado el caso de Sofía desde el principio. «Lamento interrumpir su tarde», se disculpó la mujer después de saludar, «pero pensé que querrían revisar estos documentos cuanto antes». Elena tomó la carpeta ofrecida, abriéndola con manos ligeramente temblorosas. Marco se acercó colocando una mano protectora en su hombro mientras leían juntos. «Es oficial»,
murmuró Elena, su voz quebrada por la emoción. La adopción está completamente finalizada. Aunque Marco había adoptado legalmente a Sofía hacía casi 2 años, algunos detalles burocráticos habían quedado pendientes. Este documento cerraba finalmente el proceso, haciendo irrevocable lo que en sus corazones ya era una realidad. Eran una familia, en todos los sentidos posibles. Sofía, notando la emoción en el ambiente, se acercó curiosa. «¿Por qué lloras, mamá?», preguntó su pequeña mano tocando preocupada la mejilla de Elena. Marco se agachó junto a ellas, formando un pequeño círculo. «Son lágrimas de felicidad, Sofía», explicó con voz suave, «porque oficialmente seremos una familia para siempre». La niña procesó la información a su manera, con la lógica directa de la infancia. «Pero ya somos una familia para siempre», declaró con absoluta certeza. «Tú lo prometiste». Marco intercambió una mirada con Elena, ambos conmovidos por la simplicidad profunda de la observación de su hija. «Tienes toda la razón, campeona», respondió Marco abrazándola. «Esto es solo un papel que confirma lo que ya sabíamos». Después de que la trabajadora social se marchara, la celebración adquirió un significado doble. En el restaurante junto al acuario, mientras Sofía observaba fascinada los peces tropicales, Marco y Elena compartieron un momento de quieta intimidad. «¿Recuerdas cuando me preguntaste si me arrepentía?», comentó Elena, observando a Sofía presionar su nariz contra el vidrio del enorme tanque. «Aquella primera noche en mi antiguo apartamento». Marco asintió, recordando perfectamente la conversación. «Dijiste que cada vez que mirabas a Sofía, sabías que estabas exactamente donde debías estar. Y ahora sé que estamos exactamente donde debemos estar», completó ella, entrelazando sus dedos con los de él. «Los tres». Esa noche, después de acostar a Sofía, quien se durmió agotada por las emociones del día, Marco llevó a Elena a la terraza. Las estrellas brillaban sobre ellos, testigos silenciosos del camino recorrido. La caja de terciopelo ya no esperaba en su escritorio. Ahora estaba en su bolsillo, un peso ligero, pero significativo. «Elena», comenzó tomando sus manos. «Cuando te vi en aquella calle con Sofía en brazos, el mundo que había construido se detuvo. Me mostraste que la vida que había rechazado por miedo era exactamente la que necesitaba». Se arrodilló frente a ella, sacando la pequeña caja. «No es necesario», dijo Elena suavemente. «Ya somos una familia». «Lo sé», respondió él con una sonrisa. «Pero quiero darte la elección que mereces. Una propuesta real, no por obligación o circunstancias, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti, sin ustedes». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante, con una piedra que capturaba el color exacto de los ojos de Elena. «¿Te casarías conmigo? No porque lo necesitemos, sino porque lo queremos». La respuesta de Elena fue un beso que contenía 1000 respuestas, todas afirmativas. Meses después, en una ceremonia pequeña con Sofía como protagonista llevando los anillos, formalizaron lo que la vida ya había consolidado, una familia construida no sobre expectativas o convenciones, sino sobre elecciones conscientes, sobre el aprendizaje mutuo y sobre un amor que había necesitado tiempo y distancia para encontrar su forma más verdadera. En su discurso improvisado, Marco miró a Elena y Sofía, las dos personas que habían reordenado su universo. «A veces los caminos más difíciles nos llevan exactamente donde debemos estar», dijo su voz firme pero emocionada. «Y a veces lo que parece un final es solo el comienzo de algo mejor de lo que jamás hubiéramos imaginado». Esa noche, mientras Sofía dormía pacíficamente y ellos contemplaban las estrellas desde su jardín, compartieron en silencio la certeza de que algunas historias no siguen el camino esperado, y que precisamente en esos desvíos inesperados se encuentra la verdadera belleza de la vida. El millonario que una vez había visto a su exnovia en la calle con un bebé en brazos, ahora comprendía que el verdadero shock no había sido el encuentro mismo, sino descubrir que su corazón era capaz de amar de una forma que nunca creyó posible. Y ese, sin duda, había sido el mayor regalo de todos.